Hola, ¿cómo les va? Vamos a hacer una clase virtual sobre un par de variadores de velocidad que no hay mucha información en internet. Estos variadores son el WEF CFW10 y el Telemecanique Altiva 18. Los tenemos acá al costado, ya se los vamos a mostrar. Pero conceptualmente la diferencia entre estos variadores y los variadores que hemos estado viendo es que en estos variadores ingresamos desde la red monofásica de 220, ingresamos al variador, el variador convierte la corriente alterna, la convierte en continua, pasa por los elementos de control y después esa corriente continua la vuelve a transformar en una alterna. Pero si se fijan la diferencia, acá entramos con una alterna monofásica y salimos con una alterna trifásica. Ojo, presten mucha atención porque estamos entrando, como todos saben, con una tensión de 220 monofásica, pero no estamos saliendo con la tensión de 380 común que vemos en cualquier red. Estamos saliendo con una tensión trifásica de 220 también. Y de ahí nos dirigimos al motor trifásico. Para que el motor trifásico pueda funcionar con una tensión de 220, tenemos que leer la placa de datos del motor y asegurarnos la conexión del motor que soporta los 220. En el caso de los motores que vamos a utilizar, la conexión es triángulo. Entonces, repasemos. Entro con corriente alterna monofásica, la convierto a corriente continua, la modifico electrónicamente y salgo con corriente alterna trifásica, en este caso particular de estos variadores de 220. Recuerden que son los variadores que tenemos en la escuela y son dos variadores especiales. En el caso del variador WEF puedo entrar con monofásica, pero también podría ingresar con 380 trifásica. En el caso del variador Telemecanique hay un par de opciones que ya lo vamos a ver cuando veamos el manual. Con respecto a este cuadro, es el cuadro de control remoto de los variadores. El variador yo lo puedo tocar el variador en sí o puedo utilizarlo a través de un control remoto. Lo hemos hecho genérico, así nos sirve para los dos variadores, por eso no hemos puesto los números en sí, pero sí generalmente tenemos borneras de conexión que son borneras de entradas. En esas borneras de entradas tenemos entradas digitales, que más que digitales lo que correspondería decir sería binario, o sea de 0 y 1, on-off, y tenemos borneras analógicas. Estos controles digitales o analógicos nos sirven para realizar distintas conexiones, distintas funciones. Por ejemplo, un botón de encendido, de apagado, un pulsador para invertir el giro o pulsadores para subir y bajar la frecuencia del motor, no desde el variador, sino desde un tablero de control. O, por ejemplo, en el caso del analógico, tener un potenciómetro que me permita variar de manera continua las RPM del variador de velocidad. Bueno, esta es la explicación de lo que vamos a ver ahora. Ahora les vamos a mostrar en los variadores el manual, que es muy importante aprender a leerlo, y la conexión y el funcionamiento del variador. Bueno, algo muy importante en el tema de variadores de velocidad es saber interpretar los manuales. Este, por ejemplo, es el manual del WEF. Me interesaría mucho hacer, yo les vamos a dejar los links de los manuales digitales y me interesaría mucho hacer un pequeño paneo ahora que lo tengo en versión papel para que lo vean. Si se fijan, este manual está bien rayadito, porque como todo manual que se tiene que usar, vamos marcándolo y anotando. Pero es muy importante que como futuros técnicos electricistas tengan en cuenta de leer los manuales con criterio, siempre con criterio, porque muchas veces hay errores de traducción o hay errores en las interpretaciones. El manual comienza, tiene el índice y lo primero que tiene es un resumen de las principales funciones. No están detalladas, solamente están descritas las principales funciones en estas tablas. Acá tenemos los parámetros, sus funciones y los rangos de los valores con las unidades correspondientes.
Pero me interesaría, fíjense cómo están marcados algunas funciones que son las funciones importantes, me interesaría mucho que ustedes puedan ver que no solamente están las funciones, sino también están el funcionamiento interno de los variadores o diferentes conexionados. Acá tenemos diferentes conexionados. Siempre para conectar un variador a un motor, lean completamente el manual. Acá tenemos otro tipo de conexionado, como vamos a ver, el control remoto sería esto, cómo controlar el variador desde un tablero. Y más adelante siempre tiene una ampliación, que está acá, tiene una ampliación más de todos los parámetros y valores de cada una de las funciones o parámetros del variador. Por ejemplo, en la tabla resumida del principio estaba aceleración, pero acá yo tengo cómo puedo configurar las aceleraciones, las rampas de aceleración y algo que, por ejemplo, vamos a usar este manual de ejemplo, pero sucede muchas veces, a veces errores en la traducción. Si ustedes se fijan acá, ahí dice aberta y dice 0 volt. Bueno, no es ni aberta ni 0 volt, en realidad acá lo que debería decir es 0 y 1 como una función binaria. ¿Por qué? Porque son 4 entradas digitales y la combinación de esas entradas digitales, o sea, quién está prendida y quién está apagada, depende cómo estén conectadas, me van a dar distintas referencias para las distintas entradas de las funciones desde el P124 al P131. Pero fíjense que acá lo hemos marcado, le hemos puesto ojo, porque la traducción de esta versión del manual es incorrecta. Entonces, tengan en cuenta siempre de seguir los manuales, es muy importante, están detalladas todas las funciones del variador, pero con criterio, que pueden haber errores de impresión y tenemos que estar atentos. Bueno, terminada la introducción teórica de lo que es el funcionamiento de los convertidores de frecuencia, vamos a ver el funcionamiento y la programación, como es el conexionado y la programación del variador el WEG y lo que sería el Altivar 18. Comenzando por el Altivar 18, tenemos el manual, primero que nada, que es con el que tenemos que basarnos para la carga de datos. Lo primero que vemos es cómo se conectan los bornes en lo que sería la parte de potencia. Tenemos tres tipos de variadores, en el cual tenemos un Altivar 18 monofásico, que dice acá en donde tenemos el ingreso de la fase L1, L2 y tierra, y tenemos un Altivar trifásico en el cual tenemos el ingreso de las tres fases L1, L2, L3 y tierra. El que tenemos particularmente nosotros acá para educación sería el Altivar 18 monofásico, en el cual van a ingresar solamente L1 y L2. Eso sería parte de potencia. El conexionado a la parte de control. Tenemos la ubicación de lo que serían las llavecitas de la parte de control, que se toman desde una fuente de 24 volt, que tiene interna lo que sería el mismo variador, y luego cada una de las llavecitas conectadas a las distintas entradas que tenemos: la entrada LI1, la entrada LI2, LI3 y LI4, que vamos a ver para qué sirve cada una vez que le carguemos los datos. Si destapamos lo que sería el variador, podemos ver que en la parte de control, como veíamos en el manual, LI1, LI2, LI3 y LI4 estarían acá en esta parte de la bornera ubicada, y acá estaría la entrada de 24 volt, donde más o menos hemos conectado lo que sería el control remoto. Y acá abajo tenemos la entrada L1 y L2 de la parte de el ingreso monofásico y el cable de tierra. Siguiendo con el conexionado, acá viendo el manual tenemos lo que es cada uno de los controles. LI1, mando sentido directo; LI2, mando sentido inverso. Para que LI2 funcione como mando sentido inverso, vemos
que acá en la programación, ya vamos a ver cómo se realiza a través del variador, LI2, perdón, tiene que estar programado como RRS para que el sentido de giro sea inverso. ¿Qué logro con esto? Voy a tener, cuando conecte LI1, el motor girando en un sentido. Cuando desconecto LI1 y conecto LI2, el motor va a cambiar automáticamente el giro. Yendo a lo que sería el variador. Ahí cuando dice RDI, quiere decir que el variador está listo para operar. Tenemos la flechita que sube y la flechita que baja. Vamos a ir viendo los distintos comandos. Parámetros que vamos a tener en cuenta. ACC, que sería la rampa de aceleración lineal. DS, que sería la rampa de desaceleración lineal. HSP, que sería la máxima frecuencia o la máxima velocidad. Y LSP, la velocidad más baja. Si nosotros entramos con el botón Data a ACC, estos valores que están expresados en segundo es el tiempo que va a tardar en arrancar el motor. En este caso está programado con 7.2 segundos. Damos Enter para grabar, Data para salir. DS, ingresamos con el botón Data nuevamente, vemos que el motor está programado para detenerse en 2.2 segundos. Si queremos variarlo, obviamente se puede variar. Damos Enter para grabar y luego Data para salir. Pasamos al parámetro de mínima velocidad. Ingresamos con Data. Está programado en 15 Hz. Podemos variarlo. Siempre grabamos con Enter y salimos nuevamente con Data. HSP está por defecto en la máxima velocidad, que es 50 Hz en este caso. Bueno, acá como vemos ya estaría conectado LI1, LI2 a lo que sería el control remoto. Si nosotros accionamos L1 o LI1, el motor arranca en un sentido de giro. Si lo detenemos y accionamos LI2, el motor automáticamente invierte el giro y está trabajando en el parámetro de baja velocidad que está configurado. En este caso era, como habíamos visto, 15.1 Hz. Lo variamos a 23 y vemos que el motor acelera. Esos serían los parámetros fundamentales que tenemos, parámetros fundamentales en los cuales vamos a trabajar. Si nosotros al parámetro LSP ingresamos y le modificamos la frecuencia, lo llevamos a 30 Hz o 30, vamos a ponerle 35, grabamos y fíjense que automáticamente el motor va a variar su velocidad. Luego, si venimos, detenemos con el control remoto a través de LI2, accionamos LI1, invierte el sentido de giro y va a trabajar siempre y cuando tarde los 7 segundos en arrancar, que es la rampa de aceleración lineal que hemos programado. Llega a los 35 Hz que tenemos de baja velocidad y al detenerse tarda solo 2 segundos, que es lo que hemos programado como rampa de desaceleración lineal. Ese sería el funcionamiento del Altivar 18, que en este caso es el monofásico que nosotros disponemos para el sistema educativo. Bueno, ahora vamos a ver la preparación y configuración del variador de velocidad WEG vamos a ver, CFW10. Lo tenía acá.
Bueno, lo primero que vamos a hacer es encenderlo. Algo que me gustaría aclarar siempre es que cuando arranca el variador, ese RDI es ready en inglés. Muchas de las funciones tienen raíces en inglés, entonces está bueno saberlo. Siempre hay que tener en cuenta, no lo dije recién en la teoría, pero hay que tener en cuenta que los variadores y los motores es un conjunto. Entonces tenemos que leer la placa de datos de los motores y leer la placa de datos de los variadores para poder elegir el variador y el motor que corresponde como conjunto. Bien, dicho eso, vamos a ver algunas partecitas. Por ejemplo, acá como es un motor de que lo utilizamos para enseñar, hemos abierto una ventanita acá donde se ve el conexionado, ahí está en triángulo, el motor está conectado en triángulo. Acá tenemos todas las entradas, las borneras de entradas para poder conectar el control remoto del variador. En este caso no vamos a conectar el control remoto, eso lo hemos explicado en el otro variador. Y las borneras de entrada y de salida, pero de potencia, no de señal. Entonces tenemos las de señal, entradas analógicas y digitales acá arriba, y de potencia aquí abajo. No sé si se va a alcanzar a ver, pero si no, en la edición del video lo voy a volver a marcar. Acá estamos entrando con dos cables rojos, que sería fase y neutro, los dos cables rojos, y los tres cables blancos serían nuestra salida de las tres líneas de la trifásica. Pero este variador en particular, yo podría entrar con bifásica, y quiero que se quede bien claro esto, puede entrar con bifásica. O sea, yo podría entrar en vez de línea 1 y neutro, podría entrar con línea 1 y línea 2. O sea que podría entrar con dos fases de 380 para obtener en la salida trifásica de 380. Este variador en particular, no cualquiera, solo este, por eso es importante leer bien los manuales. Bien, una vez que hemos seleccionado el variador en conjunto con el motor, es muy recomendable siempre encontrar dentro de la lista de los parámetros el parámetro que resetea el variador a los valores de fábrica, porque no sabemos quién está utilizando el variador y qué configuración tiene. Como tiene cientos de variables, por ahí nos puede hacer una falla, y para ahorrarnos ese problema, lo que vamos a hacer es, primero que nada, es resetear los valores a valores de fábrica. En este variador en particular, por eso estamos haciendo el video, porque cada uno tiene sus particularidades. Para poder modificar valores, lo primero que tengo que hacer es encontrar la función 00, el parámetro 00, ingresar y poner el valor 5 para poder permitir escritura. Si está en el valor 0, como estaba recién, las funciones que ingresemos van a ser solo de lectura y no de escritura. Recién ahora el variador está preparado para ingresarle valores de los diferentes parámetros. Bien, entonces nos vamos a ir y vamos a seleccionar el parámetro 204, que es el parámetro con el cual nosotros volvemos a fábrica el variador. 204. Le damos OK. Y el valor que tenemos que ingresar para ponerlo a fábrica es 5. Ahí está trabajando, está borrando la EPROM, y una vez que borró la EPROM, vuelve a escribir ready, que está listo para trabajar. Entonces ahora sí podemos colocarle, como lo volvimos a valores de fábrica, lo que vamos a hacer es de nuevo el valor 00, vamos a ingresarle el valor 5 y ya podemos modificar parámetros. Uno de los parámetros que va a ser el primer parámetro que vamos a ingresar, va a ser la corriente nominal que soporta el motor. Entonces vamos a leer en la placa de datos del motor qué corriente nominal tiene. En este caso vamos a leer la corriente nominal y le vamos a poner como que puede soportar un 10% de sobretensión.
Entonces vamos a buscar el parámetro de corriente nominal, que es el 156. Ese es el parámetro. Vamos a ingresar y vamos a leer en este motor la corriente nominal es de 2 amperes. Entonces vamos a bajarlo un poco porque ahí está en 2,5. Vamos a poner 2,1, ese va a ser nuestra corriente límite. Cuando el variador detecte ese nivel de corriente, va a cortar por protección. Muy bien. Luego en el parámetro 100 vamos a configurar el tiempo en segundos de aceleración. Ahí está en 5 segundos, lo podemos dejar en 5 o los segundos que nosotros querramos. Lo vamos a poner, vamos a bajarlo a 3. No, lo vamos a llevar a 7 segundos para que se note cómo va acelerando lentamente. Bien, ok. Y vamos a colocar en el parámetro 101 la desaceleración. Y de desaceleración, para que se note bien la desaceleración, le vamos a poner un tiempo corto. Esto, aclaro, le voy a dar 2 segundos porque el motor está en vacío y estamos haciendo pruebas, es solo para ver. No se recomienda frenar en muy pocos segundos los motores por todas las inercias mecánicas. Y bueno, con esos valores por ahora vamos a probar cómo funciona el motor. Le vamos a dar en OK. Acá no tenemos conectado, como en el otro ejemplo que vamos a ver del variador de Telemecanic, no tenemos conectado un control remoto, así que lo accionamos directamente. Lo accionamos directamente desde, vamos a sacar un poquitito la cinta para que se note que está girando el motor, desde el variador. Lo apagamos. Vieron como en poquitos segundos, a lo que pusimos poquitos segundos de frenada, demoró poco. Si queremos, vamos a ir al parámetro 101 y vamos a cambiar el tiempo de frenada. Vamos a estirar la frenada, lo vamos a poner en 4 segundos. Vamos a volver a hacer la prueba. 7 segundos para que acelere. Y ahora 4 segundos para frenar. Este variador de velocidad en particular tiene incorporado en el mismo variador este elemento que es un potenciómetro y nos permite no solo configurar la frecuencia de giro del motor desde los parámetros y valores, sino también desde este potenciómetro incorporado en el variador. Obviamente la frecuencia máxima y mínima ya está configurado dentro de los parámetros descritos en el manual, pero nosotros podemos modificar rápidamente la frecuencia. Es una particularidad de este variador, tener este potenciómetro y poder modificar la frecuencia directamente. Si se fijan, también sigue los 4 segundos para detener el motor siguen funcionando. Si nosotros modificamos la velocidad del motor estando apagada y lo encendemos, los 7 segundos que habíamos puesto de aceleración va a ser hasta la nueva frecuencia que tengamos. Y si bajamos la frecuencia, también vamos a tener 7 segundos de aceleración y 4 de desaceleración. Bueno,
No tiene sentido seguir el video explicando los diferentes parámetros porque lo único que vamos a hacer es seguir ingresando parámetros tanto con el botón de OK y las dos flechitas para subir y bajar. Pero bueno, manejándonos con todos los parámetros y los valores de cada uno de esos parámetros, podemos ir configurando los diferentes parámetros, valga la redundancia, que el manual me propone. Todos los parámetros que hemos visto, tenemos un montón, de acuerdo a lo que necesitemos, y como siempre les vuelvo a recordar, o lo van a ver enseguida, no sé cómo voy a editar los videos. Recuerden que tenemos en los manuales la ampliación de cada uno de los parámetros y valores o funciones del variador. Podemos hacer escaleras de frecuencia, podemos hacer una variación de frecuencia como vimos recién con potenciómetro, podemos conectar un pulsador para invertir el giro, podemos conectar un pulsador para encenderlo y apagarlo desde otro lugar. Son muchas las variables, pero este es un esquema sencillo como para que se entienda el funcionamiento. Recuerden, para repasar por último momento, hemos explicado no los variadores de velocidad, sino este variador de velocidad en particular, que tiene la característica de poder conectarse a una red monofásica o bifásica y salir con trifásica, ya sea en 220 o en 380. Sí, dependiendo de si lo estamos alimentando con monofásica va a salir en 220, trifásico, y si lo estamos alimentando con bifásico, 380, va a salir con 380. Recuerden siempre de leer la tabla de características del motor y del variador para poder accionarlo. Bueno, muchísimas gracias por su atención y seguiremos estudiando.